Alabo a Dios nuevamente por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder empuñar las armas de la luz. Qué bienaventuranza hay para todos aquellos que se gozan en escudriñar la palabra de Dios. Qué hermoso es que tomemos un poco de tiempo en los afanes de la vida para poder escudriñar la palabra de Dios, para saber alentarnos en la palabra de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, que al tiempo que Dios no puede pasar nada por alto, hermanos. Pensar que Dios se va a hacer el disimulado en cuanto a nuestra situación es un engaño. Dios va a actuar tarde o temprano. Pero qué lindo es que con tiempo nos amonesta de tal manera que reaccionemos y que nos dejemos salvar. El tema que estamos estudiando, un mensaje de amor a la iglesia de la Odisea. Oremos. Aquí estamos nuevamente, eterno Dios. Gracias por prolongar nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos en cada día una oportunidad más para conocerte mejor, para confiar en ti, para amarte y para sentir deseos de obedecerte. Gracias por tu palabra bendita, porque si somos humildes, vamos a salir de este estado de autoengaño en que hemos caído. Todos necesitamos volvernos a ti, con corazones decididos, humildes, arrepentidos. Gracias por este mensaje, que aunque es duro, pero entendemos que tú corriges al que amas. Gracias por hacernos objeto de tu amor. Invitamos tu presencia, que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, despeje nuestros corazones y podamos reaccionar antes que sea demasiado tarde. Aquí estamos en tu presencia. Quédate a nuestro lado, te lo suplicamos, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, creo que lo mejor que podemos hacer, y a medida vamos estudiando este pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, creo que ahora lo podemos ir comprendiendo mejor. Y bueno, espero que el Señor ablande nuestros corazones, hermanos. Espero que el Señor nos haga humildes para entender que podemos salir de esta situación en que hemos caído. Satanás tiene que salir derrotado. Así es que nuevamente, como lectura bíblica, vamos a nuestro pasaje en estudio. Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, alguien que no puede errar. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico,
Estoy enriquecido y de nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico verdaderamente. Vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pienso que en los temas anteriores, los dos temas anteriores, este es el tercero de esta miniserie en relación a estos estudios, hemos entendido muchas cosas acerca de este mensaje. Aquí, hermanos, hay un mensaje, un enfermo, pero hay un Dios dispuesto a sanar. De todos estos tres elementos, el mensaje, el enfermo, Jesús, el que está dispuesto a sanar, ¿quién creen ustedes que es el personaje cumbre? No puedo ser yo porque yo soy miserable, pobre, ciega y desnudo. No podemos ser nosotros los principales protagonistas. Aquí el principal protagonista es Jesús. Hemos visto las causas de la tibieza. Las hemos visto en forma como individuos. Y ahorita estamos estudiando 4 causas que tienen que ver con la iglesia como iglesia. Precisamente ayer, estuvimos estudiando 2 de esas causas. Estudiamos confusión en cuanto al progreso y prosperidad. Creemos que podemos destantear a Dios o engañar a Dios con decir en la campaña de 4 días, de 5 días por Zoom, se bautizaron 5 almas. ¡Qué emocionados todo el mundo! Y yo pienso que Jesús algunas veces no sonríe en cuanto a eso, porque esa persona ha ido deficiente en cuanto al conocimiento. Prevalece, solamente cree en Jesús y será salvo. No importa lo que siga haciendo, crea en Jesús. Y esa cancioncita se ha enraizado en nuestras formas de administrar y así lo pasamos a los siguientes. Hay una gran presión sobre las personas para que se bauticen, pero al final esa persona se bautizó y no persevera. Es muy raro y contado la persona que persevera. A Dios no lo deslumbran los 20 millones de adventistas, hermanos. Él conoce, Él sabe cómo somos. El otro punto que es causa de la tibieza espiritual en general como iglesia es el rechazo al mensaje
de justificación por la fe. Por eso la iglesia está desnuda. Y miren que no solamente desnudos en el aspecto espiritual, sino que en nuestras iglesias hay todo tipo de modas indecentes. Que bueno, es muy triste la situación. Dios quiere que nos vestirnos de un traje especial. Ese traje no es de confección humana, como lo vamos a ver en un ratito. Pero Satanás ha quitado de la mente adventista el mensaje de justificación por la fe. Se ha quedado solo al comienzo del mensaje de justificación por la fe. Cree solamente. Tengamos cuidado porque los demonios también creen y esos tiemblan ante la presencia de Dios. Nosotros no somos irreverentes, pero creemos en Dios, ¿verdad? Hermanos queridos, solo nos hemos quedado hasta ahí. Pero el mensaje de justificación por la fe es la seguridad de que así como Cristo venció, si nos aferramos a Él, a su gracia, a su poder, nosotros podemos vencer con Él. Solo definitivamente no se puede. Solos imposible. Pero con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y por la sangre de Jesús, sí podemos lograrlo. Ahora, estamos viendo últimamente, hermanos, que no se habla sobre la santificación. No, es que eso es, Dios es santo porque Él es Dios. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso enseña la palabra de Dios? Tenemos que ir y pronto vamos a ir al remedio de la Odisea. Estamos en las causas. La tercera causa, que es la que vamos a estudiar este día y luego nos pasamos al remedio para la Odisea. Está tibia porque no puede ver. ¿Y por qué está ciega? Es que dice, es que yo estoy bien. Es que ustedes están mal. Y a mí no me falta nada que cumplir más. Ya lo logré. No puede ver su condición. Y aunque Dios se la dice, ya vamos a ver por qué es que está ciega. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 329. Está ciega la iglesia porque no quieren recibir la corrección. Han despreciado los reproches y amonestaciones del testigo fiel y verdadero. Nomás llega alguien a una iglesia y comienza a predicar poderosamente, llamado a la santidad, llamado a la consagración. ¡Ay! Otra vez. Ya no me puedo poner esto, ya no me puedo untar esto, ya no me puedo poner de adorno esto. Y entonces desprecian el consejo y la amonestación. Oigan esto, los egoístas, orgullosos, amantes del pecado, se ven asaltados por dudas y objetan contra los testimonios directos que Dios envía. Hace más o menos, tal vez, quiero ver, hoy serían tal vez un año. Este diciembre tal vez sería, no como en noviembre del año pasado hizo un año, que me invitaron por última vez a dar una semana de oración con énfasis en profecías.
los temas estuvieron bastante adecuados al momento, pero llegaron muy poquitititos. Yo recuerdo que en la misma iglesia antes me invitaban y se llenaba, pero poco a poco se ha ido rechazando el mensaje. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que tenemos. La incredulidad en los testimonios les ciega los ojos para que ignoren su verdadera condición. El trabajo de Satanás, hermanos, es tremendo. Es cegarnos los ojos para que no veamos nuestra condición. Y lo ciega de diferentes maneras. Una, no queremos estudiar el espíritu de profecía ni la Biblia, hermanos. Esa es una forma. La otra forma en que nos ciega es que empezamos a fijarnos en los defectos del fulano, del sutano, del mengano, del hermano, de la hermana, y por fin la que mejor está realmente, en conclusión, soy yo. Yo no tengo necesidad de nada, que cambien todos. Ceguera espiritual. Muchos se sienten impacientes e irritados, enojados, porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que les hace recordar sus pecados. Cuando uno habla, hermano, hay una parte que leí del espíritu de profecía hace ya rato, que teníamos que predicar sobre las modas. Y yo pasé mucho tiempo ignorando eso, porque empieza uno a predicar sobre modas en la iglesia y la gente incómoda le hace caras a uno. Son poquitos los que reaccionan. O se van levantando y se van. O se salen a platicar allá afuera de la iglesia. Y uno no quiere pasar ese momento a veces. Pero cuando Dios le dice a uno, esto es lo que tenés que predicar, pues hay que hacerlo, sin importar las reacciones hacia uno. Muchos se irritan, se impacientan, porque son frecuentemente molestados, así sienten, y por los reproches que les hacen recordar sus pecados. Por eso este mensaje casi nadie lo predica. Es muy raro, rarísimo oír este mensaje. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos, creyéndose seguros porque creen en el sábado, defienden la ley, ¿qué más? Dan los diezmos, tienen cargos en la iglesia, salen a hacer visitas. Bueno, salían porque ahora ya nadie sale por lo del problema de la pandemia, ¿verdad? Y creen que eso es todo. Y no sabes. Bueno, el resto ya lo conocen. Se olvidan de que yo reprendo y castigo a los que amo. Mire, yo prefiero quedarme con la reprensión de Jesús y reaccionar a través de la reprensión, de la amonestación, digamos del regaño del Señor. Porque el problema es que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si no tenemos con la reprensión, Dios va a dar a algunas nalgaditas, algunos toquecitos fuertes para que reaccionemos, hermanos. Nos va a dar algunas palmadas en alguna parte donde duele
para que reaccionemos. Yo prefiero reaccionar con la ayuda de Jesús a nivel de reprensión, de amonestación y no de castigo. Allá ustedes. Mire, es que Jesús va a hacer hasta lo sumo por salvarnos. Si tiene que dar palmaditas en nosotros que ardan un poquito, las va a dar. Yo prefiero, hermanos, caer humildemente de rodillas antes que el Señor me sacuda, como sacudió a Nabucodonosor con 7 años de locura en el campo entre las bestias, aquel hombre famoso, pero cuando volvió en razón dijo, Dios es mi Dios. Mejor no lleguemos a eso. Los últimos 2 engaños de Satanás, vea cuáles son. Para el mundo se hará pasar por el Cristo. Simulará la segunda venida de Jesús. Ay, de aquel que no esté preparado, va a ser engañado. Va a ser algo terrible eso. Eso es para el mundo. Pero para el pueblo de Dios, ¿saben cuál es el último trabajo fino que Satanás va a hacer para el último remanente? Rechazar los testimonios. Rechazar el espíritu de profecía. Media vez ignoremos esto, hermanos. Ignoramos la Biblia porque están relacionados. Eventos de los últimos días, páginas 181 y 182. Dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Eso es el espíritu de profecía. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo será disipado. Algunos dicen, basta predicar sobre la gracia, sobre la justificación por la fe. Ay, las profecías, ay, el espíritu de profecía. No lo usamos ni aún en nuestras vidas, ni aún para predicar. Es un esfuerzo calculado de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Aquí hay una nota de cuidado, hermanos. Aquí cerca, no tan cerca, pero hay una iglesia donde el anciano de la iglesia dice, aquí la Biblia y solo la Biblia. Fíjese qué engaño más terrible. La Biblia y solo la Biblia. Pero es la Biblia la que dice en Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo, los hijos, lo que queda al final, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así es que si decimos la Biblia y solo la Biblia, pues tenemos que aceptar esto, porque dice que el espíritu de profecía es una señal, es una característica del pueblo remanente contra quienes Satanás va a agudizar sus ataques. Así es que ese hermano en esa iglesia, él no va a ser atacado por el enemigo, no por el enemigo como pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no cree en el espíritu de profecía y dice la Biblia y solo la Biblia, pero se queda solo con la Biblia y no con lo que la misma Biblia aconseja.
que debemos de tomar en cuenta. Miren, Satanás es astuto, hermanos. Y yo conozco personas credencializadas dentro del ámbito adventista, pastores de renombre, que ridiculizan el espíritu de profecía. El objeto de ellos aparentemente es hablar solo del mensaje de salvación. Jesús salva, pero espíritu de profecía, nada que ver. Bueno, allá cada quien, ¿verdad? Dice aquí, sin profecía el pueblo será disipado. Y no estamos así ahora, disipados, desenfrenados. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Por qué está tibia la iglesia, hermanos? Porque se ha rechazado. Y hay pastores que dicen, por favor, no quiero que estén enseñando en sus predicaciones esos libros rojos. Cuidado con eso. Allá en mi país hubo un alto dirigente del adventismo en El Salvador que dijo, voy a bajar a cualquiera que esté usando esos libros rojos. Es tremendo, hermanos. Por eso la iglesia está tibia. Porque aquí se nos aconseja, se nos amonesta, se nos dice cómo, aparte de la Biblia, los principios bíblicos, se amplifican aquí los principios de Dios para que tengamos un mayor conocimiento. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Miren, y aquí viene una cadenita. Primero, no se cree en el espíritu de profecía. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Si nosotros nos alejamos del espíritu de profecía, hermanos, se tumban las barreras, se tumban los pilares de la fe adventista que Dios nos heredó desde 1844. Entonces se cree un evangelio y se predica un evangelio como lo hacen los demás evangélicos. Amor, fe, somos salvos por fe, acepte a Jesús nada más y hay que estar felices, no hay que pensar en cómo me visto, en cómo como, cómo esto, cómo lo otro, me pongo esto, canto esto, no canto esto. Ay, se desenfrena la iglesia. Dice, luego sigue, primero se debilita la fe en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Santuario, juicio investigador, ley de Dios, sábado, no inmortalidad del alma, reforma pro salud y todo lo demás. Los pilares de nuestra posición. Después viene la duda hacia las sagradas escrituras. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Es una cadenita, pero ¿dónde comienza? ¿Por qué es que Jesús está a punto de vomitar a la iglesia de la Odisea? Porque miren, han perdido los pilares de la fe adventista, han perdido la amonestación. Está ciega, no quiere ver, no quiere recibir la amonestación. Rechazar los testimonios es lo mismo que aceptarlos, pero no leerlos ni ponerlos en práctica. De nada sirve, hermanos, que digamos, a veces a los bautizados ya ahora ya ni les dicen, creen en el espíritu de profecía que fue dado a Elena G. de White. Hoy ni eso preguntan, hoy va de una vez al bautisterio prácticamente. Y algunos dicen, sí, acepto el espíritu de profecía,
pero les aburre leerlo. Miren que yo siempre cuento esto. Una hermanita que me decía a mí, ay, es que mire, cuando empiezo a leer los libros del Espíritu de Profecía, me da un dolor de cabeza que viera, hermana, que hasta mareada me siento, no puedo. O miente la hermana, o si no miente, ¿quién produce ese dolor de cabeza? Es el enemigo, es el enemigo. Segunda de Crónicas 20:20. Creed a Dios y estaréis seguros. Nada puede sustituir a Dios, hermanos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué la iglesia se cree rica? Por tener 20 millones de adventistas que en su mayoría no saben ni lo que creen. Pero es prosperidad numérica, prosperidad ficticia. Dice aquí, creed a sus profetas y seréis prosperados verdaderamente. Cuando con un deseo no fanático, hermanos, pero con un deseo humilde, encontramos en estos libros unos consejos, hermanos, que tremendo, como que fueran directamente para nuestras vidas. El que no los lee el que no los lee ni los estudia, caerá. Nadie que no lea el espíritu de profecía a la par de la Biblia, espíritu de profecía. Miren, hagan un ejercicio hermoso. Lean, por ejemplo, comiencen el año bíblico desde Génesis a la par de patriarcas y profetas. Hermanos, usted va a aprender unas cosas, pero inmensamente, una riqueza espiritual. Yo hago eso a la par de la Biblia, espíritu de profecía. La ley está dada. Si estamos ciegos, Dios no es culpable. Dios nos ha mandado para que nuestros ojos de la fe sean abiertos. Dice la sierva de Dios que si nosotros no hubiéramos ignorado la palabra de Dios, Dios no habría dado estos libritos. Pero por amonestación nos dio estos libros para que regresemos a la lectura de la Biblia. La hermana White no siembra principios nuevos. No, hermanos. Los amplifica, los explica, como con una lupa se ven con mayor claridad. La ley. Satanás odia a los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso se va a irar terriblemente contra ellos. Si soy parte del remanente, creo en la Biblia, y si creo en la Biblia, debo creer en el espíritu de profecía. No hay cosa más hermosa, hermanos. Lea el gran plan de la redención. Lea el conflicto de los siglos. Y cuando usted lee el conflicto de los siglos y va comparando todo lo que está aconteciendo, usted dice, alabado sea Dios, porque tenemos la antorcha alumbrando el camino hasta la venida de Jesús. Leemos de todo menos los testimonios. Despertemos al peligro. No pierdas tu fe. Que no prevalezca la moda, la mundanalidad. Hermanos, pasamos horas en la televisión. Ahora tal vez ya ni en la tele, sino en el internet. Ahí, si no es algo que tiene que ver con Dios, hermano, algo que tiene que ver con noticias y cómo está marchando la obra, si no tiene nada que ver con eso, hermanos, vea a qué dedica su tiempo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Yo diría, y creo que no, voy a parafrasear esta parte, y creo que no voy a pecar en añadir o quitar. Sin profecía el pueblo está ciego.
y estando ciego se vuelve tibio. No sé, pienso que ese es el sentido. Bueno, ahora vamos a la cuarta causa por la cual la iglesia está tibia. Deficiencia en el ministerio. Y aquí, hermanos, quiero que entendamos bien esta parte. Porque usted va a decir, nos ha tocado a los miembros, ahora les va a tocar a los ministros. Vamos a ver si es cierto que también aquí no tenemos parte nosotros. Vaya, vamos a ir a lo que fue la lectura bíblica. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Para quién va dirigida esta carta en primera instancia, hermanos? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Al ángel, pues sí. Pero ¿quién es ese ángel? ¿O qué simboliza ese ángel? ¿Quién es el que tiene que tomar esa carta en primera instancia? Vamos a ver. Vamos a regresarnos un poquitito y vamos a ir a Apocalipsis 1:16. Ahí cerquita. Apocalipsis 1:16. No se pierdan esta parte, hermanos, porque es como un aparente rompecabezas. Pongamos atención. Dice, el que lee, entienda. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su mano derecha, si ustedes quieren leer todo ese capítulo, hasta el 16, Jesús, se presenta a Jesús en su forma gloriosa, como con la figura humana, pero glorificado como Dios, como lo que Él es. Y se le ve a Jesús caminando entre 7 candeleros, ¿ya? Entre 7 candeleros. Allí se le ve a Jesús. Y parte de la descripción de Jesús es esta, versículo 16. Tenía en su mano, ¿quién tenía en su mano? Jesús. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Es Jesús, la descripción de Jesús. Pero lo que me interesa es la primera parte. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Imaginemos a Jesús glorificado, paseándose entre 7 candeleros, y en su mano derecha tiene 7 estrellas. Ahora nos vamos a Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. No se me pierdan, por favor, no se me duerman. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas. ¿Qué son esas 7 estrellas? Y es que la Biblia se explica con la Biblia. Esto es lo maravilloso. Es una mente divina, hermanos. Esos son los pensamientos de Dios que no pueden contradecirse. ¿Qué son esas 7 estrellas? Aquí se explica quiénes son. El misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es este. El mismo Jesús lo está explicando. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? Son 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea que hay un ángel en cada iglesia. Mire, leámoslo otra vez. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es este.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Vale. Jesús aquí está hablándole a las iglesias. Cada una de estas es una carta a 7 iglesias. Esas 7 iglesias están representadas por los 7 candeleros. Ahora, esas 7 estrellas, Jesús dice, son 7 ángeles de cada iglesia, un ángel. O sea, ¿a quién? Cuando aquí dice en Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, realmente a quién o a quiénes son los responsables de recibir esta carta y darla a conocer a la iglesia. Bueno, vamos a ir todavía a la Biblia. ¿Qué hacen las estrellas en el cielo? ¿Para qué las hizo Dios, hermanos? Para que resplandezcan. Y qué hermoso es ver un cielo estrellado, un día en que está despejado el cielo, no hay nubes. Qué hermoso. Las estrellas fueron hechas para que alumbren en la noche. Ahora, con este pensamiento, acuérdense que las 7 estrellas son los 7 ángeles. O sea, estrellas y ángeles es lo mismo en este significado, en esta parte de la Biblia, porque así lo dice. Ahora, vamos a Daniel capítulo 12 y versículos 3. Daniel capítulo 12 y versículo 3. Dice, escuchen esto. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿A quién está simbolizando Daniel con las estrellas? A los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, dice. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En todos los tiempos, hermanos, esto es hermoso. En todos los tiempos, por muy oscura que esté la noche, Dios siempre tuvo entendidos que brillaron en su momento. ¿Quiénes eran estos entendidos? Los que enseñan la justicia a la multitud. Todos aquellos que predicaron, hermanos, con su vida, con viva voz, con su testimonio viviente como Enoc. Estos se convierten como estrellas en el firmamento, alumbrando. Dice con la justicia a la multitud. ¿Y quién es la justicia? Jesús es nuestra justicia. Si yo dijera, bueno, ahora ya saben quiénes son esas estrellas y esos ángeles, pues todos aquellos que han enseñado la justicia a la multitud y aquellos entendidos que han comprendido el momento, el evangelio en su momento, en sus circunstancias, que predicaron la verdad presente para sus tiempos, y especialmente estos 7 ángeles son esas 7 estrellas en la mano de Jesús. En la mano de Jesús. Estos son a quien va dirigida en primera instancia el mensaje. Pero luego también dice, el que tiene oído oiga, individual. También dice, el que abre la puerta, entraré a él en forma individual. O sea que vamos de lo que es constitucionalmente, organizacionalmente autorizado a
a los miembros que forman parte de la iglesia. Pero para que no nos quede duda, vamos a ir al espíritu de profecía. Esto es lo maravilloso de estudiar la Biblia a la luz del espíritu de profecía. Hemos entendido por la Biblia lo que son las estrellas y los ángeles. Pero ahora vamos a entenderlo inspiradamente a la luz del espíritu de profecía. Obreros Evangélicos, página 13. Hombres piadosos de todos los tiempos, que recogieron los rayos de luz y hablaron al pueblo la palabra de Dios. Hablando de las estrellas. ¿Quiénes son esas estrellas, esos ángeles? Aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de la iglesia. Estos son las 7 estrellas. Estos son los 7 ángeles de toda la historia de la humanidad. Aquellos que esas estrellas estuvieron en las manos de Jesús, brillando e instruyendo al pueblo, cada uno en su momento. Ahí vemos a Noé dar testimonio de la palabra de Dios. También dice en Obreros Evangélicos, son aquellos que ocupan el lugar de Cristo en exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios. Todos aquellos que han predicado la palabra de Dios a las personas para que vengan al conocimiento de Dios, se convierten en esas estrellas. Podríamos hablar del ministerio pago y el ministerio no pago. Aquellos laicos aguerridos que han ido por montañas predicando, estos son esas estrellas. También dice los ministros de Dios. Los ministros de Dios, ministerio pago. Dice guardianes espirituales. A esos son llamados los ministros, los ancianos, las autoridades locales de la iglesia. Guardianes espirituales. Los centinelas, según Ezequiel 33:6. Los centinelas que han sido puestos por Dios en las murallas de Sión. ¿Para qué? Para que cuando vea venir la espada, dé el grito de alarma para que la iglesia y el pueblo esté apercibido. Ahora, la gran pregunta: ¿han cumplido los ministros, los ancianos de las iglesias con esta definición? Todavía nos queda Hechos de los Apóstoles, página 468. Hechos de los Apóstoles, página 468. Dice, son esas 7 estrellas, esos ángeles, porque si hablo de estrellas, hablo de ángeles. Si hablo de estos 7 ángeles a las iglesias, estoy hablando de las estrellas, porque Jesús mismo dijo que eran lo mismo. Maestros de las iglesias, aquellos maestros de escuela sabática. Algunos decimos, vaya, los ministros, sí. Ellos son los culpables de que la iglesia esté tibia. Pero aquí dicen los maestros de las iglesias. Aquellos quienes Dios confió pesadas responsabilidades en la iglesia. Los soldados rasos, podríamos decir, los laicos, se constituyen en esas 7 estrellas en la mano derecha del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿A quiénes? A los ministros y a los que enseñan a la multitud la justicia de Dios. Ezequiel 36:6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada
y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, como está ahorita, que ahora prácticamente dentro de las iglesias adventistas, aún en Zoom, como sea, hermanos, no se está diciendo que la situación está a tal punto que va a estallar en nuestra cara en un momento. No se está percibiendo al pueblo. Dice en Hechos de los Apóstoles que si esos ministros, esas estrellas, cumplen su función, nadie las va a poder arrebatar de la mano del Señor. Pero los que cumplen su misión. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare a algunos, él por su causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de la mano del atalaya. Yo no quiero ser responsable, hermanos, de la sangre de ninguno. Por eso predico a como Dios humildemente me da a predicar verdades que fortalezcan a la iglesia y que la preparen para la etapa en que ya hemos entrado. Jamás en la historia de la humanidad hubo algo que afectara la economía, la religión y la política a nivel mundial. Mundial, nunca hubo como está ahora la situación. La tibieza es porque los atalayas no han cumplido la misión y la responsabilidad que Dios les ha dado. Primero de enseñar la justicia a Jesús a las multitudes. Luego avisar que la espada viene a la iglesia y a la multitud. No se está cumpliendo con eso. ¿Y cómo está la iglesia? Sí, cuando ya ahorita todo está tranquilo, la gente muriéndose, pero bueno, ahí está, ¿verdad? 10 minutos, una hora y media nada más, váyanse a su casa y esto y lo otro. Nadie dice, hermanos, qué es lo que está a punto de estallar. Estaba oyendo yo un día a un hombre, no sé ni cómo se llama, parece que es algún dirigente de alguna iglesia dominical. Pero no les miento, hermanos, a excepción de que ese hombre mencionó sobre el rapto secreto. Habló sobre el arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia, que es lo que creen los evangélicos. Pero a excepción de eso, hermanos, estaba predicando, pero hasta se le salían las lágrimas, diciendo: despierten, pueblo de Dios, esto ya estalló, esto ya no tiene vuelta atrás. Y yo digo, siquiera nuestros ministros, todos, predicaran el mismo mensaje para que el pueblo se arrepintiera, buscara a Dios y se preparara. Pero bueno, hermanos, ya vamos a ver qué va a pasar. Dice, la tibieza es porque los atalayas no han cumplido con su cometido. Porque no es fácil ser impopular. No es fácil ser tildado de legalista, de fanático, de acusador. Pero tengo que hacerlo porque no lo digo yo, lo dice el testigo fiel y verdadero. Esta es la parte, hermano. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 334. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad, escuchen esto, hermanos, no vayan a decir como dice la hermana en el tema, diga como dice Dios en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto
por responsable de sus pecados. Dios nos ordenó hablar y no debemos callar. Si yo amo a mis hermanos realmente, yo no voy a querer solo por tener una buena posición en la iglesia, no voy a callar lo que tengo que decirles para que se salven, para que vuelvan a Dios, hermanos, para que dejen su estado de indolencia y puedan ser salvos. Si yo amo a mis hermanos, me voy a correr el riesgo de que me digan lo que me quieran decir, pero por lo menos yo voy a cumplir. Pero muchos, por no perder la popularidad, se hacen los desentendidos y no luchan a la par de Dios para santificar al pueblo y para prepararlo para lo que ya ha estallado sobre el pueblo y sobre el mundo. Dios nos ordena hablar y no debemos callar. La tarea no es agradable, por eso muchos la eluden. Dios habla en Mateo 4. Parece que la iglesia ha perdido su rumbo, porque las estrellas no están brillando. Y yo me acuerdo que mi papá en la madrugada a las 4 de la mañana decía, este es el lucero que se llama tal, está al norte, está al sur. Parece que la iglesia ha perdido su rumbo porque las estrellas no están brillando, hermanos. La iglesia ha perdido su peculiaridad, ha perdido su especialidad. ¿Por qué? Porque los ministros, tanto pagos como no pagos, en su mayoría, no están brillando. Testimonios para ministros, página 484. Le dicen, usted es demasiado ferviente. Venga, le vamos a enseñar a interpretar. Serán impopulares y serán cuestionados. Cuando uno predica este tipo de mensajes, lo arriman a cualquier movimiento. Por fin dicen esto, ya predican como los disidentes. Para ser no disidente hay que aceptar que Jesús no está a las puertas, que todo lo que está pasando, los 2000 terremotos que hay y la tierra rasgándose, los volcanes en erupción como nunca antes se habían visto. Todos dicen que algo está a punto de estallar sobre la tierra. Y gente que no es cristiana, hermanos. Bien dijo Jesús, si estos callan, las piedras van a hablar. Son gentes ajenas al evangelio que están explicando sobre el nuevo orden mundial, sobre el reseteo monetario, sobre el reinicio de la humanidad, sobre la unidad de todas las iglesias. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora cuando uno predica de esta manera, ve, esos son disidentes, solo critican. El que está criticando, si hay alguien que está criticando, es Jesús, el testigo fiel y verdadero. Y estos, cuando dicen, esos solo son críticas, esos ya son disidentes, ¿qué le están diciendo a Jesús? Porque es el testigo fiel y verdadero que está diciendo estas cosas. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Estamos en plena apostasía omega. Y un día vamos a estudiar en 4 temas lo que es la apostasía omega, hermanos.
para que usted vea que esto no es broma. Lo que el Señor dice es verdad. Hemos perdido el rumbo. Como iglesia se ha perdido el rumbo. Evangelismo 129. El Señor quiere que se levante un ministerio que predique la verdad presente. Ese ministerio debe ser un ministerio santo y puro. Si ustedes leen Eventos de los Últimos Días, lo vamos a leer. Eventos de los Últimos Días. Busquen sobre la lluvia tardía. Lluvia tardía. Todo ese capítulo nos viene hablando cómo Dios va a actuar en el tiempo de la lluvia tardía. Dice en la página estoy buscándolo. Fuerte pregón es, perdonen. En lo que es el fuerte pregón, en todo ese capítulo, dice que bajo la lluvia tardía, aquí está, Eventos de los Últimos Días, página 207. Permítanme decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. No lo digo yo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a obviar a la dirigencia en el tiempo final, porque perdieron el rumbo, hermanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios. No, así se va a hacer. Así es. Ministerio de la mujer. Esto y lo otro. Cantemos de la Sierra Morena, Cielito Lindo en las convenciones de los conquistadores. Dios va a obviar todo eso, hermanos. Él tomará las riendas. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de la lluvia tardía del Espíritu Santo, que se une al tercero para dar el mensaje que ha de comunicarse al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. A Dios ninguna dirigencia lo va a dominar, hermanos. Ningún dirigente que ha perdido el rumbo va a querer decir, esto es lo que hay que hacer. Y si no se avienen, son disidentes. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro, que Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo toda circunstancia, y mantendrá, aumentará y edificará a su propio pueblo. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente común y corriente para hacer su obra. Así, dice, aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto.
En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Al final del tiempo, Dios tendrá un pueblo, hermanos, un pueblo que le responderá y que tendrá un ministerio santo y puro. ¡Wow! Buen trecho hemos caminado. Ahora vamos a ir a dar un estudio sobre lo que es: ¿hay remedio para el laodicense? ¿Hay remedio para el laodicense, hermanos? Hay remedio. Aquí viene el consejo del testigo fiel y verdadero. Esta es la parte más hermosa que nosotros debemos, es bonito, es noble aceptar nuestra condición, pero es mucho más lindo aceptar el consejo del testigo fiel y verdadero. Testimonios para la Iglesia, página 477. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. ¿Qué tal si ahorita vamos a comenzar a estudiar el remedio? En nuestros corazones oremos, hermanos, para ser humildes y reconocer nuestra condición. De nada sirve que yo haya dado este estudio en 3 partes, tal vez no de la mejor manera, no pretendo hacerlo tal vez en una forma perfecta, pero en mí hay deseos, en primer lugar, de salvarme. Y en segundo lugar, salvar a mi familia, salvar a mis amigos, a mis hermanos, y salvar a la gente que está sin Dios y sin esperanza. Y no lo podremos hacer si no somos llenos del Espíritu Santo. Y no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no salimos de nuestro estado de laodicenses. Relación. El primer medicamento para el enfermo laodicense es tener una relación vital con Cristo, pero genuinamente. Sentir dolor por lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, pero al mismo tiempo ir arrepentidos, humillados, pedir perdón al Señor para que Él nos restaure. Dice: yo te aconsejo que de mí no hay nada que el laodicense pueda hacer por sí mismo para salir de este hoyo en que está. Lo único que puede hacer es clamar a Dios para que lo saque de la condición con aflicción de espíritu, con humildad de espíritu. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Tú dices: yo soy rico, pero realmente eres pobre. Pero yo soy el mercader, yo soy el rico realmente. Compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Yo, dice, la fe, ¿qué es el oro? La hermana White dice que el oro está simbolizando la fe y el amor. Sin esos 2 ingredientes, esas 2 pastillas, esos 2 medicamentos, dice,
yo te aconsejo que compres de mí oro, pero no cualquier oro, refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego que ofrece el testigo fiel y verdadero? Provienen de él, no de ningún ser humano. Es la fe y el amor. Ambas no son producto del ser humano. Las dos provienen de Dios. La fe es la respuesta del hombre al aceptar la amistad que ofrece el Dios del cielo. Él ganó esa confianza muriendo en la cruz del Calvario. Amor. Al mantener una comunión estrecha con Él, comienza a amarlo. Y demuestro su amor cuando guardo sus mandamientos. Fe y amor. Confianza, amor, obediencia. Esa es la fórmula. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que desean esta fórmula son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Aquel que no se considera que ha hecho grandes cosas, aquel que no se considera que es el mejor, el que sabe mejor, el que predica mejor. Hermanos, aquel que hace de Jesús su dependencia con humildad. Tanto más pruebas, la fe, dice, compres oro refinado en fuego. Es esa fe que surge de las pruebas, hermanos. No es una fe que, ay, verá cuánto me ha bendecido Dios, verá, y todo va bien, y yo, nomás comienza la prueba y ahí están trabajando el sábado. La fe que es refinada en la prueba, y que aún en la prueba, aunque todo nos falte, hermanos, pero tenemos a Dios con nosotros. El amor se demuestra verdaderamente, hermanos, cuando sentimos placer en complacer a aquel que nos ama. Y eso es guardando sus mandamientos. Estas son las verdaderas riquezas que el Señor aprecia. Cuando aprendamos a tener una relación íntima y constante con Dios, la prosperidad y el engrandecimiento de la obra no tendrá precedentes. Cuando todo en nosotros haya muerto y Jesús, hermanos, a través de nuestra relación con Él, comencemos a imitar su carácter, el mensaje se va a extender como pólvora por el mundo. No tendremos que hacer mayores esfuerzos más que permanecer pegados a Jesús, abrazados a su brazo poderoso. Y el evangelio será predicado en todo el mundo. Es una relación. Cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué confianza! Eso es lo que el primer remedio es, una relación vital que nos lleve a fortalecer la fe y el amor a través de la obediencia. ¿Qué más? Vestiduras blancas para vestirte. Ahora con plata, con la que Él nos da, la verdadera riqueza, podemos comprar, pero ya Él nos dio la plata, ¿verdad? Ya Él nos dio el oro. Entonces, vestiduras blancas para vestirnos. El rechazo del mensaje de justificación por la fe es aceptar las vestiduras nuestras en lugar de las vestiduras y del carácter santo de Jesús. Ahora que Jesús te ha hecho rico, te ha dado oro de la mejor calidad, fe y amor, ahora compra la justicia de Cristo.
Bienaventurados los pobres, está relacionado. Jesús me hace rico y ahora yo compro vestiduras blancas. ¿Y saben cuáles son esas vestiduras blancas? Jesús me regala su carácter. Ya no soy aquella gente irritada, de mal genio, odiosa con mis hermanos, deshonesta en mis negocios. Ya no soy una persona que ahora predico lo que tengo que predicar porque ya me he encontrado con Jesús. Jesús pagó el precio de esas vestiduras, hermanos. Se empobreció, se humilló para que yo fuera rico realmente. Solo a través de su humanidad, dependiendo de Dios, pudo vivir una vida sin pecado. Y esa capacidad Él nos la va a regalar. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 408. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, Jesús no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo fue, igual que nosotros. Por cuanto los hijos, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Y como Él venció, Él nos da su gracia para que podamos vencer el pecado en todas sus formas. Satanás dice, no, eso es imposible. Todos somos humanos. Entonces Jesús es mentiroso. Por eso es que la iglesia de la Odisea ha rechazado el mensaje de justificación por la fe. Por eso ha entrado la mundanalidad, el egoísmo, el pecado en todas sus formas. Y se cree que con solo tener las doctrinas es suficiente. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 253 y 54. Dice, por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. El lino fino es lo blanco y resplandeciente de la justicia de Cristo. Pagó por mi pecado, me perdonó y ahora me capacita para poder vivir una vida sin pecado, en armonía a su santa ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 195. Mediante la santificación del Espíritu Santo será posible cumplir todas las justas demandas de Dios, y tus mandamientos no son gravosos. Eso dice Primera de Juan. En tu ley me deleito día y noche, decía David. Hemos entendido entonces que como no se predica esto, hermano, se predica cualquier cosa, pero no se predican estos mensajes vitales para el pueblo de Dios. A través de una relación constante con Cristo, el yo necesita ser humillado y sojuzgado por el Espíritu Santo diariamente. Cuando los hombres estén dispuestos a ser transformados, entonces serán ejercidos en la piedad. Queridos hermanos, las acciones, el vestido blanco son, dice en Apocalipsis, las acciones justas de los santos. Este es el primer remedio. El segundo remedio, perdón. Vamos al tercero. El antídoto. ¿Por qué está ciega? Porque no quieren recibir la corrección a través del espíritu de profecía. Y eso nos hace incluso empezar a dudar de la Biblia. Y entonces vamos a la iglesia a oír a cualquier cosa, menos, hermanos, a ser transformados. Solamente, dice, él aconseja, unge tus ojos con colirio para que veas.
Solamente el Espíritu Santo puede darnos la suficiente humildad para reconocer y aceptar la corrección. Es que que nos corrijan no es nada agradable, realmente. Nuestro orgullo nos hace a que nadie me tiene que decir nada a mí. Pero solo el Espíritu Santo nos puede dar la humildad necesaria para abrir nuestros ojos y ver dentro de nosotros lo que realmente necesita ser cambiado. Los que desprecian la amonestación a través del espíritu de profecía, a través del Espíritu Santo, serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Página, ahí mismo, Joyas de los Testimonios, página 330, página 30, perdón. Los egoístas, los orgullosos, los amantes del pecado, se ven siempre asaltados por las dudas. Satanás sabe ingeniar dudas e idear objeciones contra los testimonios directos. Ay, ¿para qué estudian eso si eso es fanatismo de la hermana White? Esos son inventos de la hermana White. Ay, hermanos, tengamos cuidado con esos pensamientos. El testigo fiel el testigo fiel y verdadero nos envía amonestaciones, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia, ser incrédulos, dudar y empezar a, dice aquí, arguir, como rebatir. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos, hermano? Usted y yo, ¿qué es lo que tenemos? Seamos honestos. Tenemos un carácter de lo terrible. Tenemos un orgullo enorme. Tenemos un egoísmo enorme. ¿Y qué le podemos dar realmente a Dios? Pues eso. Esos defectos, esos pecados, puestos en el altar del Señor, para Él son como un olor suave. Y viene Él, lo acepta y nos transforma. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para la eternidad. De deficiencia en el ministerio. Bueno, una de las cosas, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar nuestra salvación a lo que predica fulano o sutano, por muy bien que parezca. Vayamos por nosotros mismos a una relación con Dios, a entender su palabra, dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. No debemos depender de nadie. No debemos creer que la obra del evangelio depende principalmente del ministerio. No, hermanos, también depende de nosotros. Obreros, dice, el Señor levantará obreros para ver en su palabra cosas maravillosas que otros no vieron. Dios llevará a cabo su obra por medio de obreros completamente consagrados. Si sus ministros, oigan esto, si sus ministros dejan de representar a Cristo y dar su mensaje actual, oigan esto, hermanos, Él echará mano de otros, muchos de los cuales no habrán sido preparados en un curso regular de estudios, y pondrá el Señor en sus labios el último mensaje de amonestación, y ellos dejarán sus trabajos para predicar esta verdad. Ay, hermanos, tremendo. Nada le agarra a Dios por sorpresa, hermanos. Nada, absolutamente nada.
a menos testimonios para la iglesia, testimonios para ministros, página 304. A menos que los ministros no sean despertados a su sentido del deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel, cuando brille la luz para iluminar la tierra. En lugar de venir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas sobre cómo vendrá el reavivamiento. El Señor actuará en esta etapa final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será del todo contraria a los planes humanos. Mire, hermano, a Dios nada lo puede agarrar de sorpresa. Él está preparado. Falló su ministerio, Él levantará un ministerio santo y puro para predicar lo que Él ha dado a predicar. Fallé yo como miembro de iglesia, pues me está diciendo que vuelva a los orígenes. Pero si no lo hago, Él tendrá otra gente que levantar para dar el fuerte pregón. Aquí el que decide es usted y soy yo. Al final Dios tendrá un pueblo. Efesios 5:27. Para presentarse para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. ¿Logrará tener Dios una iglesia santa y pura? Sí, hermanos, lo logrará. Dios no conoce fracasos. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Queridos hermanos, amigos, es un mensaje realmente fuerte, pero tiene esperanza. Con nosotros o sin nosotros, Dios llevará a cabo sus propósitos. Es el deseo de Dios el que regresemos a nuestros orígenes, el que regresemos a darle sentido a nuestra fe teniendo una relación vital, genuina con nuestro Jesús. De ahí depende todo. Si no lo hacemos, si no lo clamamos, somos humildes para reconocer que parte de este mensaje tiene que ver conmigo. Si no somos humildes, nos volcaremos, ignoraremos, pero también ya sabemos las consecuencias. Dios quiere salvar. Y yo espero que cada uno al momento de decidir qué hacer con este mensaje, decida a favor de Dios, agarre el consejo y se deje conducir por el Espíritu Santo. Es mi deseo y oración. Oremos. Padre de bondad, aún en un mensaje como este, que no puede ser un error porque es el testigo fiel y verdadero el que lo dice, solo queda que el Espíritu Santo nos ayude para poder reconocer nuestra condición, para poder ser humildes delante de Dios, para que podamos reconocer que hemos estado engañados por Satanás, pero que deseamos ser parte no de la iglesia laodicense, no más, sino desde ya ser parte de tu remanente que va a formar la iglesia triunfante. Solo tú puedes lograrlo en nuestras vidas. Te damos permiso, mi Dios. Aquí estamos, humildes, reconociendo que no somos nada bueno, que te hemos fallado, pero que deseamos muy pronto ver tu rostro, ser parte del fuerte pregón que va a llenar al mundo con tu gloria, Señor. No queremos ser pasados por alto,
Pero para eso tenemos que salir de este estado terrible y dejarnos conducir por tu Santo Espíritu. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les pueda bendecir. Compartan estos mensajes si creen que pueden ayudar a hermanos que quieran o que les guste conocer la palabra de Dios. Compártanlo. Que Dios les bendiga grandemente.